que hoy comento en relación a la aparición de este síndrome de falla multiorgánica, en donde comentaba yo de que cualquier condición que agreda a una persona puede evolucionar de la misma manera. En este caso es un paciente de edad avanzada, 88 años de edad, quien arrastra algunos antecedentes importantes. Este paciente es diabético, como muchos pacientes que existen en el mundo, es un paciente hipertenso, mala combinación, ya les dije, esta combinación de diabetes y hipertensión siempre contrae muchos problemas al momento de enfrentar a este grupo poblacional, más aún con estas dos patologías. Adicionalmente tiene una insuficiencia renal crónica que ya está en un estadio 3, luego se verá cuáles son los estadios de la falla renal crónica. Bueno, teniendo estas comorbilidades, es decir, enfermedades acompañantes que sabemos que indefectiblemente van a ocasionar un daño en el funcionamiento orgánico, sistémico en este caso, este paciente viene a emergencia porque presenta un cuadro confusional de más o menos 3 días de evolución. Y el tiempo siempre es necesario considerarlo porque pasa más tiempo desde que empezaron los primeros síntomas o la familia demora en decidir ya traerlo a un establecimiento de salud. Lógicamente, el riesgo de que ese proceso que inició la descompensación del paciente tenga más tiempo de asentarse en la economía y lógicamente de no poder responder a las medidas terapéuticas que nosotros vayamos a buscar darle a este paciente. Bueno, tiene 3 días entonces de evolución. Esto ha ido acompañado de una escasa eliminación de orina. Es decir, hay un cuadro neurológico en donde evidentemente tenemos algunas cuestiones que podrían haberse presentado y a lo que está asociándose ahora básicamente es que la cantidad de orina que el paciente produce en el día es mucho menor. Con una característica bastante llamativa, la orina es fétida, huele bastante mal. Y esa es una condición que algunas veces nosotros vamos a ver en el escenario de un problema infeccioso. Que la orina huela con estas características, evidentemente se sospecha que hay una infección. Bueno, se la recibe en emergencia y cuando se le monitoriza al paciente, lo más llamativo dentro de las variables que se controlaron fue la presión arterial. Está con una presión de 60-30. Entonces, si nosotros calculamos presión arterial media, una sistólica más de dos diastólicas son 120, entre 3 son 40. 40 milímetros de mercurio de presión de perfusión. Un valor sumamente bajo que no me garantiza perfundir adecuadamente a ningún órgano de la economía. Su frecuencia cardíaca está aceptable dentro de los 60 a 100 que normalmente debemos tener. Su saturación de oxígeno está en 77%. Este es un valor crítico para un paciente de esta edad. Lo mínimo que deberíamos nosotros buscar tener es 90%. Este paciente está con cifras bastante reducidas que indefectiblemente nos dicen que pareciera haber no uno, sino algunos otros órganos, aparatos que están trabajando mal. Bueno, hasta este momento tenemos un paciente especial. Si nosotros divorciamos la historia de la enfermedad, vamos a tratar de recuperar algunos datos significativos. La edad, paciente que ya tiene menos reserva fisiológica. 2 enfermedades que conllevan daño orgánico, sistémico. ¿El por qué lo traen? Cuadro confusional, escasa eliminación de orina, y esta orina es de un olor bastante llamativo. A nivel hemodinámico, la presión de perfusión está disminuida, compromiso cardiovascular. A nivel respiratorio, la saturación de oxígeno está en valores francamente bajos, compromiso respiratorio. Entonces, claramente acá estamos notando que existe ya la aparición de algunos aparatos o sistemas que están trabajando mal. Respiratorio, cardiovascular, este de aquí me dice sistema nervioso central, no está respondiendo por alguna razón, que definitivamente me dicen que habrían un compromiso ya sistémico. Y junto con esto, la familia ha notado que la cantidad de orina que este paciente elimina está en cifras bastante bajas. Pareciera entonces también haber un compromiso de falla renal. También el riñón está comprometido. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 sistemas que ya están siendo dañados. Entonces, cuando uno recibe esta condición, es evidente que primero que nada, antes de entablar la búsqueda del problema, me voy a enfocar en aquel problema que puede matar a la persona. Y yo me guío en 2 hallazgos significativos que si no hago nada, el paciente se muere. Uno es la presión de perfusión, es una cifra excesivamente baja y tengo que hacer lo posible por levantar esta cifra. El segundo es la oxigenación, la saturación de oxígeno está en 77% y tengo que hacer lo posible para mejorarla. Porque si no mejoro una que me lleve a que el flujo de sangre sea óptimo para las células, de nada me va a servir esto si es que no consigo, por otro lado, mejorar la saturación de oxígeno. Porque, bien recordamos de que cuando el flujo se está dando, yo debo garantizar de que éste tenga una buena cantidad de oxígeno junto con sustratos energéticos.
Entonces, en eso me voy enfocando. Una vez que voy reanimando, que la presión va subiendo, que la oxigenación también, ya me concentro recién en buscar cuál ha sido la causa del proceso. Es la causa que ya de por sí, con la historia que la familia me relata, pareciera estar involucrando a la esfera renal, porque la orina me dicen es fétida. Sospecho de un cuadro infeccioso. Pareciera que es una infección la causa del problema que ha ido evolucionando, llevando a la falla de un aparato que se ha acompañado de la falla de otro aparato y otro aparato más asomado. Al final de cuentas tenemos varios sistemas comprometidos. Y eso no hace sino representar lo que conocemos como un síndrome de disfunción multiorgánica. Muy bien, se le piden una serie de exámenes de laboratorio, un hemograma, respuesta inflamatoria, que está francamente elevado, 22.000 leucocitos, está prácticamente al doble de lo que consideramos normal para un adulto. Tiene formas juveniles en 14%, los abastonados. Mi primer soldado de batalla, si yo me voy a detener un poquito hablando de los leucocitos, probablemente ustedes ya lo han visto ya, los leucocitos establecen algunos componentes celulares que yo tengo que tener en cuenta siempre. Un grupo que forma parte de mi primera línea de defensa, ¿ya? Son los granulocitos, dentro de los cuales los polimorfonucleares representan la mayor cantidad. Son mis soldados de batalla, los primeros que salen a defenderme cuando yo soy agredido por algún agente patógeno. Son los primeritos en salir. Cuando el número de estos polimorfonucleares es insuficiente para atacar a algún patógeno que busque hacerme algún tipo de daño, comienzo a pedirle a la médula que me libere más. Entonces, desde la médula ósea, comienzan a liberarse más polimorfonucleares, pero bastante jovencitos, recién salidos de fábrica, que aún no han madurado. A eso se refiere con los abastonados. La cifra normal menos de 1%, tiene 14%. Significa que los polimorfonucleares adultos no han podido contrarrestar algún tipo de agresión por algún patógeno en particular. Bueno, se le mide cuánto está su valor de creatinina, y si recordamos lo que hemos tenido que memorizar, que les pedí que memoricen en forma obligatoria, me doy cuenta que su valor de creatinina está casi 4 veces lo que consideramos normal. ¿Cuánto es el valor de creatinina? Normalmente de 1, más o menos de 1, les he dicho. Entonces tiene casi 4. Significa que ese riñón no está trabajando bien. Este hallazgo se relaciona mucho con lo que la familia está comentando. La cantidad de orina que este paciente está presentando en los últimos días, 3 últimos días, es menor. O sea, 3 días está con escasa eliminación de orina, 3 días está con compromiso de la función renal. Quién sabe, no vayamos a llegar a tiempo para recuperar ese riñón. Se le toma una gasometría y en la gasometría encontramos el hallazgo de una acidosis metabólica, es decir, hay un aumento en la cantidad de hidrogeniones. La acidosis metabólica, por decirlo de alguna manera, es decir, la reducción en la cantidad del tampón, conocido como bicarbonato, que está en valores francamente bajos según lo que arroja este resultado, es un hallazgo tardío. Es decir, si yo en un paciente en quien lo recibo en malas condiciones, le tomo una gasometría y encuentro que el medio ácido base está casi normal, estoy tranquilo. Pero si le tomo una gasometría y encuentro que está desarrollando ya una acidosis metabólica, significa que el proceso que originó todo este desbarajuste en la función de sus sistemas ya tiene tiempo. Por tanto, más tiempo está el paciente siendo agredido por cualquier condición, menos chance voy a tener yo de poder recuperarlo. Eso ya va de la mano con establecer un factor pronóstico para el paciente. Se le toma un examen de orina. En el examen de orina lo que encuentran son leucocitos abundantes en la orina, ¿no? 100 por campo. Lo normal, menos de 4 leucocitos por campo es lo normal. Pero tiene 100 leucocitos por campo. Y encima están aglutinados. Vale decir, es prácticamente pus lo que está eliminando este paciente en la orina. Entonces, por aquí más o menos establecemos la causa, ¿no? Lo que yo pensaba, por las características de la orina, de un olor fétido, con el hallazgo en el examen directo de orina, ya me establecen que aquí hay una infección urinaria, la cual pareciera que no ha sido bien detectada y ha llevado a que el paciente ahora evolucione con la falla de varios sistemas de su cuerpo que indefectiblemente aumentan el riesgo de que pueda morir. Más aún, si embaraza comorbilidades como la diabetes, la hipertensión del daño renal que él ya traía. Muy bien. Se le reanima con fluidos, prácticamente es la primera medida para mejorar presión arterial, pero el paciente persiste hipotenso, no mejora la presión. Le estoy dando retos con volúmenes de suero, 500, 1000 mililitros, 2000 mililitros y el paciente no mejora. Se implanta una terapia de rescate, pero el paciente no mejora. Aún así,
Adicional al problema cardiovascular que ya lo vemos que el paciente arrastraba, ahora la parte ventilatoria, es decir, iniciar ciclos ventilatorios, el paciente ya no puede, se está agotando. Por tanto, se le tiene que intubar y conectar a un ventilador mecánico. Entonces, posiblemente esta saturación de oxígeno ya está correspondiendo con un pulmón que tiene que trabajar con un acompañante, que es la caja torácica, acoplado a una serie de músculos respiratorios, no son suficientes, el paciente se está agotando, hace necesario tener que intubarlo y conectarlo a un ventilador. Muy bien, ahí está el paciente conectado a su ventilador, paciente de edad avanzada. Noten que está con 80% de oxígeno adicional, ¿eh? Está recibiendo 80% de oxígeno adicional. Nosotros en este momento estamos con 21%. Vemos un monitoreo y en el monitoreo la saturación con la intubación ha mejorado, pero la presión sigue baja. Es decir, intubándolo y dándole bastante oxígeno, hemos conseguido levantar esa saturación de una cifra de 77% a más de 90%. Bueno, comenzamos a mimarle. Miren la cantidad de drogas que tenemos que emplear, están al lado derecho, una serie de soluciones preparadas con el objetivo de tratar de reanimarlo, ¿no? Ahí está recibiendo adrenalina o la epinefrina, dopamina, en ese tiempo que usamos dopamina, bueno, suero glucosado, es decir, está recibiendo 2 aminas, esos son medicamentos para mantenerlo tranquilo al haber sido intubado, pero evidentemente él necesita 2 drogas asociadas al simpático para tratar de mejorar esto. Aún así, miren que su presión sigue en valores bajos, sigue en valores bajos. Quien sabe, con el soporte ventilatorio hemos conseguido mejorar la saturación, pero la presión sigue en cifras bastante bajas. La presión arterial media está en 52. Aún así, esa presión no me garantiza que exista un flujo suficientemente adecuado para que las células, ya con sangre más oxigenada, reciban lo que requieren. Entonces la pregunta viene, ¿cómo un paciente que inicia un proceso asociado a una infección urinaria evoluciona a la disfunción multiorgánica? ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué hizo esa ruta o esa serie de eventos que terminan arrastrando a otros aparatos o sistemas a que se sumen a la falla? Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy en relación a lo que a veces no hacemos al momento de enfrentar algún cuadro agudo que pueda comprometer la vida de las personas y dejamos que esto siga evolucionando. Es decir, no hacemos un buen diagnóstico o si lo hacemos, no hacemos un buen plan de tratamiento que efectivamente lleve a que el paciente desarrolle esta complicación seria para él. Bueno, al paciente entonces, a pesar de fluidos, a pesar de usar aminas como la dopamina, que les comenté ya en la clase de fármaco, que tenía un objeto de mejorar la presión arterial, junto con corticoides, el paciente sigue hipotenso, no mejora, no mejora. Miren que cuando la presión arterial está disminuida, normalmente nosotros lo que hacemos es hacer reto con fluidos, darle líquido, porque evidentemente este paciente está en shock circulatorio. Entonces, la primera medida que hacemos, la mayoría de veces, es darle fluidos. Eso hacíamos antes, porque hoy en día primero tenemos que hacer qué tipo de shock estoy enfrentando para saber si va a responder o no a fluidos. Pero acá le dimos fluidos. Estamos en la medicina antigua, porque este caso es de hace más de 12 años atrás. Entonces, hacemos lo que siempre hacemos, ¿no? Paciente chocado, le damos fluidos. Recuerden que los fluidos no siempre se indican en todos los casos de shock. No todos van a responder a fluidos. Para ese tiempo, más de 12 años atrás, la única amina que teníamos a la mano era la dopamina, y le dimos dopamina. Recuerda que con la dopamina, según la dosis que vamos a dar, al inicio, con dosis bajitas, ¿qué receptores estimulan? Los dopa. Aumentamos la dosis y comienza a estimular a los receptores beta. ¿Me interesan los betas? Sí, porque aumento contractilidad, aumento frecuencia cardíaca. Aumentamos más la dosis de dopamina y recién comienza a estimular a los receptores alfa-1. Estos alfa-1 sí me importan porque trabajan con el hecho vascular sistémico, es decir, aumentan el tono vasomotor, ¿no? Generan vasoconstricción, aumento de resistencia vascular periférica, debería aumentar la presión arterial. Para eso se le está dando dopamina. Lo malo, como les dije también, es que la dopamina es arritmogénica. Si es un paciente anciano, es más lábil, es más frecuente que ellos presenten arritmia. Y muchas veces yo no quiero que genere arritmia. Por eso es que hoy en día ya no usamos dopamina, usamos norepinefrina.
O bien, corticoides, le están dando corticoides. Yo alguito me acuerdo de mi fisiología endocrina, que los corticoides que se sintetizan a nivel de la capa fascicular de la corteza adrenal, son necesarios para una serie de tareas, sobre todo en el metabolismo intermediario, ¿no? Pero también son hormonas, el cortisol principalmente, necesarias para sostener la vida. Me van a ayudar a sostener la vida. Y muchas veces los corticoides están en menor cantidad de la que existe en un individuo que no esté estresado. A nivel de la corteza adrenal, esta es la corteza, esta es la médula que está en el medio, a nivel de la corteza se produce el cortisol, que es una hormona vital. Pero recuerda que esta corteza necesita un flujo de sangre. Si la cantidad de sangre que le llega a la corteza, la sangre que está ingresando es menor o está limitada, la corteza ya no te va a producir corticoides. Si no tienes corticoides, es frecuente que hagas un shock que no responde a la terapia habitual. ¿Cuál es la terapia habitual? Esta de acá, fluidos y aminas vasoactivas. Entonces, el paciente no ha respondido. Por eso sospechamos que la corteza no estaba produciendo suficiente cantidad de corticoides, por eso se le daba este tratamiento. Cada uno tiene su razón de ser. Cuando hagamos insuficiencia suprarrenal, como parte de fisiopatología endocrina, vamos a entender un poquito más por qué le dieron corticoides a este paciente. Muy bien, sospechando que infección, lógico, había que darle antibióticos, se le da antibióticos de amplio espectro, súper potentes, con el fin de darle la mayor ayuda que podíamos a este paciente. Aún así, me dicen, el paciente sigue hipotenso, no mejora. Se le mide la saturación venosa central de oxígeno, recuerden, esa es una variable para valorar microcirculación junto con el lactato y el delta CO2, y notamos que está en 70%, o sea, todavía la célula está consumiendo, pero la presión de perfusión es insuficiente. Entonces, ¿qué se decide hacer? Bueno, le vamos a agregar una segunda droga vasoactiva, la adrenalina. Por eso es que vieron que en una de esas bombas, en dos bombas en realidad, por un lado iba pasando la dopamina y por otro iba pasando la adrenalina. Muy bien, esta para mí es tóxica hoy en día, causa mucha arritmia, no me conviene en el escenario de un paciente, sobre todo anciano. Este de acá es muy potente, pero recuerda que cuando uno la va a administrar, busca tanto a sus receptores alfa como a sus receptores beta. ¿Por qué? Porque esta es no selectiva. Sobre cualquier célula que exprese receptores, sobre todas ellas va a actuar. Lo ideal en este caso es que yo use drogas más selectivas. Haciendo un paréntesis, por eso es que hoy en día yo prefiero utilizar ¿cuál? La noradrenalina. ¿Por qué? Porque esta va de frente a buscar a los alfa 1, aquellos que están en el lecho vascular periférico. Bueno, para ese tiempo solo tenía esa dopamina, no me quedaba otra que usar la adrenalina. La pregunta es, ¿y con ese tratamiento mejoró? ¿Logró usted mejorar la presión arterial? Bueno, le dimos adrenalina. Entonces vean cómo está su presión con adrenalina. Subió, pero también ¿qué subió? La frecuencia cardíaca, con algunas extrasístoles. Recuerda, la adrenalina va a actuar sobre los receptores alfa 1, sí. También va a buscar a los beta 1, a los beta 2, a los beta 3. Entonces, este paciente, yo ya he mejorado saturación de oxígeno, he mejorado presión arterial, pero ¿a costas de qué? De estar empleando un conjunto de drogas que van a comenzar a actuar a nivel sistémico. Es decir, ese tratamiento para mí es de rescate, pero diré, ¿ese tratamiento al final recuperará al paciente? ¿Logrará que mejore? La pregunta sería, esa respuesta que el simpático tiene, en donde sabemos que comienza a actuar con la liberación de noradrenalina por un lado y la médula suma epinefrina, ¿va a ser efectivo para un paciente en este estado? Porque lo que yo estoy viendo ahí es macrocirculatorio. ¿Qué me interesa ver? Les dije, microcirculación. Es decir, si las células, habiendo aumentado la presión de perfusión, habiendo aumentado la oxigenación, logran sobrevivir a esa situación de estrés. Bueno, con esto entonces es un pequeño preámbulo de uno de los tantos casos que uno ve asociado a lo que es la disfunción multiorgánica o síndrome de falla multiorgánica. ¿Por qué está ocurriendo este escenario? ¿Cuáles son las condiciones asociadas a su aparición? Bueno, primero que nada, tenemos que establecer que todos nosotros, todos, absolutamente todos, estamos destinados a morir. Nacemos y luego de un periodo de años, idealmente muchos años, esperamos la mayoría, ya estamos destinados a tener que morir. Por tanto, el sostenernos vivos va a depender de un necesario requerimiento de un equilibrio homeostático, que todos mis aparatos y sistemas estén trabajando con un objetivo, darme la comodidad, repito, a nivel celular de poder laborar en forma normal, que mi sistema digestivo, respiratorio, cardiovascular, sistema nervioso central, de coagulación, hepática, etcétera, etcétera, todos ellos tengan lo que necesitan para elaborar y mantener o sostener la vida de una persona. Pero al cabo de muchos años, en la mayoría de casos,
Todos estos sistemas van a comenzar a debilitarse y van a ir fallando. Recuerden que la unidad funcional de cada tejido son las células. Por tanto, conforme vamos avanzando en años, vamos a ir perdiendo masa celular. Esta masa celular, conforme avanzamos en años, van a envejecer y finalmente van a desaparecer por mecanismos de apoptosis. En lo que concierne al avance de la medicina que ocurrió en los últimos años, la expectativa de vida se ha incrementado, ¿no? Para el siglo pasado, mitad del siglo pasado, más o menos llegamos a 50, 60 años de edad, a lo mucho. Pasa el tiempo, ya llegamos a 65, 70 años, pasa el tiempo, 75 años, más o menos hasta ahí estamos llegando en la mayoría de casos. Pero arrastrando ya la aparición para esta edad de algunas enfermedades que habitualmente acompañan en ese escenario. En general, no pasamos en la mayoría de veces de los 100 años de edad. Algunos escasos casos por ahí en el mundo sí sobrepasan esta edad, pero la gran mayoría de nosotros no tenemos esa expectativa de llegar. Si bien es cierto, esto ha ocurrido, la calidad de vida no ha ido de la mano con el aumento en el número de años que logramos sobrevivir. Bien, recordemos entonces que el envejecimiento celular va a ir acompañado de un envejecimiento corporal. Y esto es algo fisiológico. Todos nuestros aparatos o sistemas van a ir perdiendo funcionalidad. Y eso asociado a la muerte celular, que va a ocurrir en algún momento. La vía final común a través de la cual se va a suscitar esta muerte celular es por privación de oxígeno. Es decir, a pesar de que yo me pueda sentir bien, 60, 70 años de edad, gradualmente vamos a tener un perjuicio en la calidad de sangre que le llega a cada célula de la economía. Entonces, esa privación de oxígeno va a darse por perfusión insuficiente. Y esta generalmente se asocia a episodios de isquemia, en donde el flujo de sangre que le llega a los tejidos va a ser insuficiente. Y muchas veces, en condiciones de estrés, con caída de la cantidad de oxígeno, lo cual se representa por la aparición de hipoxemia. Muy bien, sabiendo que el isquemia es un acompañante fisiopatológico de lo que es la pérdida de masa celular, ¿qué hechos acompañan a esa cascada isquémica? ¿Cómo es que se va generando y prolongando en el tiempo? Primero que nada, cuando comienza a haber menos oferta de sustratos energéticos, de oxígeno principalmente, la célula busca sobrevivir como sea. Lo que va a generar entonces es un metabolismo anaeróbico, con el fin de poder mantener la producción de ATP necesaria para mantener la vitalidad celular. Muy bien, pero en el tiempo las reservas se van a agotar, la cantidad de metabolitos tóxicos, lactato principalmente, que se acumulan en el citoplasma va a ser mayor, por tanto el pH intracelular va a descender y eso va a entorpecer el trabajo de las organelas. En algún momento, esta poca cantidad de energía que la célula está produciendo no va a ser suficiente, ni siquiera para mantener nuestra barrera de defensa. Recuerda que la barrera de defensa a nivel celular es la membrana. Y en la membrana existen diferentes bombas, proteínas de transporte, o que mantienen un equilibrio entre el componente extracelular y el intracelular. Por tanto, estas bombas, muchas de ellas trabajan con energía. Y si ahora tú le estás ofertando menos energía, lógico es que ya no van a poder mantener gradientes. Algunos componentes en alta concentración en el extra y pequeña cantidad en el intracelular y viceversa. Muchas veces, parte de este componente de proteínas de membrana, que busca mantener el equilibrio electroquímico, por ejemplo, haciendo que el potasio sea dominante en el intracelular, escasa cantidad en el extracelular, viceversa ocurre con el sodio y con el calcio, al no tener ya capacidad de mantenimiento en el tiempo, conllevan que muchos de estos iones, ahora que no hay una bomba que les limite el ingreso, lo puedan hacer. Entonces, esta bomba que antes expulsaba sodio ya no lo puede hacer, se queda con sodio al interior. El calcio que antes estaba fuera en mayor cantidad, ahora logra ingresar, y el calcio donde ingrese es excitador. Y en grandes cantidades ya tiene un rol netamente tóxico para la célula, como lo vamos a ver posteriormente. En escenarios asociados a función del sistema nervioso central, se generan episodios de excitotoxicidad. Si me permiten hablar un poquito de lo que es el daño a nivel celular, diremos lo siguiente. La célula mantiene un trabajo en relación a mantener su morfología en base a una barrera de protección que es la membrana plasmática. Es común que cuando las proteínas de membrana no son capaces de mantener los gradientes, algunos de ellos tengan puerta libre de ingreso. ¿Y quién principalmente va a entrar? El sodio. Cuando el sodio ingresa al intracelular, cuestión que no le debería corresponder, pero como tengo falla de una bomba de membrana, ahora sí lo puede hacer, este sodio se acumula aquí adentro. ¿Y qué hemos hablado del sodio en la mañana? Que es una partícula osmóticamente activa.
Por tanto, con él va a arrastrar que también ingrese el agua. Ingrese el agua junto con el sodio. Entonces, ¿qué desencadena? Que la célula se dematice, la célula se hincha y finalmente revienta. Se muere. Se muere porque ingresó el sodio. Cuestión que no debería haber ocurrido, pero como no hay ATP para mantener a raya el sodio fuera de la célula, ahora no lo puedo hacer. Muy bien, ese es un escenario que ocurre cuando no tenemos cantidades de ATP suficientes. ¿Qué otro escenario más se puede suscitar? A nivel neuronal, una terminal nerviosa está por acá, con alta cantidad de vesículas, existe una disposición para que las vesículas se fusionen con la membrana, arrastrando liberación en masa, en grandes cantidades de neurotransmisores. Y hay uno en particular que se libera en grandes cantidades, el glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor activador o estimulador de la neurona. Y este se va a liberar en grandes cantidades. Entonces busca su receptor de glutamato e inmediatamente activa en la membrana a proteínas canal. ¿Y qué hacen estas proteínas canal? Permiten el ingreso de iones calcio. Y el calcio ingresa en grandes cantidades. Por eso hablamos de excitotoxicidad y toxicidad por calcio. Este calcio en exceso comienza a activar enzimas citoplasmáticas que en lugar de mantener un equilibrio en el ambiente intracelular, comienzan a activar las enzimas para que esas destruyan a la célula. La destruyen, ya no por apoptosis, sino por necrosis. Hay tanta destrucción que se activa una respuesta inflamatoria. Y en donde llega el sistema inmune, les repito otra vez, donde se activa el sistema inmune, hay destrucción de tejido. Hay amplificación de la señal inflamatoria. Junto con esto, también ocurre la degradación mitocondrial, aquella organela encargada de sostener la vida a través de la generación de mayor cantidad de ATP, pero también de activar la muerte celular cuando activa a las caspasas a nivel del citoplasma. Muy bien, entonces la deprivación de oxígeno, producto de la cascada isquémica, que es la vía final común, decíamos que acompaña a la muerte celular, va a suscitar que tenga menor cantidad de ATP disponible para mantener la integridad de las proteínas de membrana, las bombas iónicas, que me digan qué ion está más afuera, qué ion está más adentro. Ocurrido esto, algunos se van a aprovechar, como el calcio, por ejemplo, que aumenta su cantidad en el intracelular, porque el calcio es dominante en el extra, no en el intra, pero ni bien ingresa, activa la célula. Pero como ahora es mayor la cantidad, porque evidentemente esas proteínas de membrana no van a establecer una limitación del ingreso, sino que sigue ingresando, va a ocasionar dos daños. Uno a nivel mitocondrial, lesiona la mitocondria con alta cantidad de producción de radicales libres. Y por otro lado, activa a sistemas enzimáticos calcio dependientes, que es lo que van a generar la muerte por necrosis. Eso es el calcio, que normalmente debería estar en concentraciones elevadas fuera, no dentro. Adicionalmente, a nivel del sistema nervioso central, a nivel neuronal, genera excitotoxicidad. Recuerden que está asociado al glutamato, que trabaja con sus receptores N-metil de aspartato, ¿ya? Y los receptores AMPA, que son los dos receptores clásicos que el glutamato reconoce. Pero no estamos en esta clase, solamente estamos hablando de que un neurotransmisor excitador a nivel neuronal también se va a sumar. Es decir, solamente para haber detectado la falta de oxígeno que justamente en este paciente también se estaba dando, que lógicamente perjudicaba la perfusión de calidad a los órganos de economía, el cerebro también se suma. Se suma justamente porque esos neurotransmisores excitadores ahora tienen señales de activación por esa deprivación de oxígeno para que comiencen a estimular en demasía a los otros componentes neuronales del medio ambiente sobre el cual ellos están sosteniendo. Junto con esto, detallamos ya que el sodio es otro que se aprovecha en la situación, ingresa al interior de la célula y la edematiza, ¿no? Y al edematizarla, lógicamente genera la muerte celular. El daño mitocondrial puede también sumar con muerte por apoptosis, pero al final de cuentas perdemos. Esto ya lo vimos también. De esta mitad para arriba, la integridad celular se mantiene porque la mitocondria tiene la capacidad de generar una buena cantidad de ATP, una buena cantidad de ATP. Y cuando la célula ya está envejeciendo, lógicamente va a llevar a la desaparición de la misma por un mecanismo tranquilo conocido como apoptosis. El escenario de riesgo viene en la mitad inferior. Cuando se genera un fenómeno de isquemia, que de por sí ya es una injuria a nivel celular, va a dañar a la membrana mitocondrial. Va a permitir, esta membrana también protege a la mitocondria, va a permitir que ingresen una carga de componentes del citoplasma que normalmente no debería ingresar, ingresan a ella, alteran el funcionamiento de las bombas de flujo, en este caso hidrogeniones para generar ATP, la cual va a ser insuficiente para sostener la vida y al final de cuentas casi no produzco ATP, lo cual indefectiblemente va a llevar a la aparición de la muerte por necrosis.
En todo ese escenario, los que se van sumando son los que se aprovechan producto del ingreso del flujo importante de iones excitadores, ¿no? Lo que vamos a obtener básicamente es que la cantidad de radicales libres de oxígeno, que lo comentamos también en la clase pasada, van a dañar todas las membranas. Junto con ellas también dañan al núcleo celular donde está nuestro código genético, al ADN. El calcio sigue entrando porque lógicamente hay incapacidad de poder generar ATP para sostenerlo fuera del extracelular. Entonces, ya la primera mitocondrial se va incrementando, las enzimas sensibles al calcio también se activan y estas enzimas, junto con los radicales libres, van destruyendo membranas, van destruyendo componentes citosólicos, alteran el citoesqueleto, al final de cuentas no hay manera de que la célula misma pueda sostenerse en el tiempo. Y al final, lo único que vamos a desencadenar es la muerte celular. Cuestión, ciertamente, que solamente estuvo asociado al fenómeno de isquemia. Entonces, la isquemia, sea cual sea la causa, está asociada a depresión de energía. Y con depresión de energía a nivel del citoplasma se van a activar vías de señalización que van a dañar la integridad celular. Voy a comenzar a perder células. Célula tras célula van muriendo. Y ese órgano que necesitaba ese componente celular ya no va a ser capaz de desarrollar la tarea que le competía. Y va a ser que otro órgano, dependiente del trabajo que se hacía, se sume también como un segundo órgano dañado. Entonces, todo este escenario por esta poca oferta, que también lo comentamos. ¿Ya? Lo importante está en saber diferenciar entre la apoptosis y la necrosis, que la apoptosis básicamente lleva la generación de cuerpos apoptóticos, que estimulan fagocitosis, es decir, que una célula inflamatoria, detectando que hay una célula normal, en cuyo interior se están formando cuerpos apoptóticos, la tenga que engullir, ¿no? Se la come. Y desaparece todo. Es como el basurero. No deje nada, no hay huella de que hubo una célula muerta por apoptosis. En cambio, en la pérdida celular por necrosis, es tanto el proceso inflamatorio que se genera aquí, que ya varias células inflamatorias son reclutadas al lugar donde esto se está asentando. Al haber más células inflamatorias, lógico es que el tejido que en ese momento ha sido dañado tenga mayor destrucción producto de la llegada o reclutamiento de esas células inflamatorias. Bueno, al final de cuentas entonces, depresión de energía es la que me genera la activación de vías de señalización por sobreexposición a una serie de mediadores que normalmente no deberían ocasionar una estimulación celular. Al final, todos estos componentes lo único que van a hacer es ayudar a degradar la maquinaria de organelas, de membranas y de enzimas que la célula tiene y que lógicamente perjudicarán a la membrana en algún momento, llevando a la ruptura y lógicamente muerte celular. Bien, entonces la energía, al final de cuentas, lo que le permite a la célula es mantener la sostenibilidad del trabajo de todas las organelas, de la síntesis de proteínas y de algunos componentes que el tejido en particular vaya a necesitar. La célula misma, para defenderse, utiliza esta energía para mantener a raya concentraciones de electrolitos. Por ejemplo, el calcio no me interesa que esté en altas concentraciones adentro, tiene que salir. Lo mismo el sodio no debe estar en buenas concentraciones adentro, tiene que salir. Lo que sí tengo que recuperar es iones potasio. Entonces, gracias a esas proteínas de membrana que utilizan energía, yo mantengo esos gradientes electroquímicos. Pero cuando ocurre la isquemia, ya no tengo ATP. Al no tener ATP, no hay proteína de membrana, bombas en este caso que usan energía, que permitan expulsar el sodio y expulsar el calcio. Entonces, estos minerales van a ingresar con total libertad y van a afectar la función celular. La van a despolarizar si fuera una célula excitable y con ello van a arrastrar la muerte de la misma, junto con la activación de otros procesos. Uno es el que hemos comentado, ¿no? La mayor liberación y producción de radicales libres de oxígeno. El oxígeno es un componente necesario para producir energía, pero dentro de esas tasas de movimiento, de producción de energía, se producen algunos componentes inestables, conocidos como radicales libres. Uno harto conocido es el superóxido, otro es el peróxido de hidrógeno, otros son los radicales hidroxilo. Estos siempre se acumulan, siempre se están produciendo, pero a nivel de citoplasma nosotros tenemos enzimas que los van a degradar. Para el superóxido tenemos la superóxido dismutasa, para el peróxido de hidrógeno tenemos a la catalasa, para los radicales hidroxilos tenemos a la glutatión peroxidasa. En toda esa cascada lo que hacemos es convertirlos en moléculas de agua, que ya no son tóxicas para nosotros, siempre y cuando tengamos una buena cantidad de estas enzimas que me degradan esos radicales libres. Lo malo es que para que esas enzimas se produzcan yo necesito mantener la integridad celular. Si no las tuviera, evidentemente las voy a tener en menor cantidad
Y estos radicales libres, que ahora sí van a abundar producto de la isquemia, van a generar la muerte por necrosis. Entonces, el shock circulatorio pareciera ser un acompañante a la muerte que va a suceder en algún momento. Tal igual como vimos en la falla multiorgánica, en algún momento, así el problema no hay empezado en el corazón. Aquí hemos visto que empezó en la orina. ¿Cómo diantre es un proceso que empieza en la orina de tipo infeccioso al parecer? En algún momento llega hasta el corazón y deprime la función contráctil. ¿Cómo diantres, habiendo empezado en la orina, llegó a comprometer la función pulmonar? ¿Y cómo es que ahora está afectando la función del sistema nervioso central? Entonces, todo esto va asociado al capítulo anterior en donde revisamos los escenarios involucrados en la generación del shock circulatorio, en donde vimos que el flujo de sangre que los tejidos necesitan para recibir oxígeno y nutrientes es insuficiente. Y lógicamente en ese escenario vemos un paciente que está hipoperfundido. Y donde vemos el daño, lógicamente, es en la piel, los riñones y comentamos en el cerebro. Entonces, ese cuadro confusional que este paciente traía, me dicen, ¿por qué lo traen? Porque está confuso, no responde adecuadamente. Ah, y aparte tiene una orina fétida, nos dijeron. Una orina fétida. Entonces, ese cuadro confusional que trae el paciente debe ser pues asociado a hipoperfusión. Si menos sangre le está llegando al cerebro, peor, si la cantidad de oxígeno presente en el lecho circulatorio está muy venida a menos, lógico es que la neurona no va a trabajar adecuadamente y el paciente se pone confuso. Normalmente, nosotros tenemos una capacidad de bomba que debe permitir garantizar que la oferta de oxígeno y nutrientes sea la más adecuada. Pero para esto hemos visto que es dependiente ¿de quién? Del trabajo que el pulmón, a través de los sacos alveolares, permita en relación a que el oxígeno sea internalizado en el lecho vascular a través de la unión a la hemoglobina. Necesita un pulmón, necesita un buen nivel de hemoglobina. Junto con la bomba cardíaca garantizaré que el delivery u oferta de oxígeno sea suficiente. ¿Para quién? Para todos los órganos de la economía. En un individuo que no esté estresado, que no tiene problemas de salud, todos nosotros en este momento, yo en este momento me siento bien, puedo decir que la bomba cardíaca que tengo está permitiendo que el flujo de sangre a todas las estructuras orgánicas que tengo es adecuado, tanto en sustratos energéticos como en oxígeno. Y eso lógicamente me mantiene un equilibrio, me mantiene vital y con ánimo de poder conversar con ustedes. Pero puede ser que en alguna condición este escenario no se vaya a dar, que no existe un equilibrio tanto en la oferta, en el consumo, como en el retorno de sangre hacia el corazón. Recuerden que todo está en movimiento, todo está en armonía. Un pulmón que tiene que alimentar a la sangre con oxígeno, un corazón que tiene que coger esa sangre oxigenada y distribuirla a todos los territorios vasculares con el fin de que todas las células reciban lo que requieren para mantener su vitalidad celular, la indemnidad celular, su patencia, en otras palabras. Entonces, eso es en el escenario de la normalidad. Pero existen condiciones de riesgo, ¿no? Condiciones patológicas. Una, lo que comentaba la clase pasada y profundizo un poquito más, en ese paciente que por alguna condición ha tenido un accidente de tránsito, ha tenido una fractura de fémur con exposición de la femoral que está chisgueteando y está perdiendo grandes volúmenes de sangre. Desde el momento que el paciente pierde volumen de sangre, yo ya sé que está bajando la precarga. La precarga está venida menos. Menos volumen de sangre que me llene los ventrículos. Por tanto, si hay pérdida del volumen sanguíneo de la precarga, lógico es que ese volumen va a ser menor también para ser distribuido a los órganos de la economía. Pues estos órganos comienzan a sufrir los estragos de qué? Del poco flujo de sangre que normalmente les competía que tuvieran en el día a día. ¿Producto de qué? De la pérdida de sangre que ha ocurrido por este escenario de traumatismo asociado a un accidente de tránsito. El otro escenario es aquel en donde nosotros teníamos un componente de bomba que tiene que impulsar o inyectar un volumen de sangre determinado, tanto a la circulación pulmonar como sistémica, pero ahora por alguna condición no lo puede hacer. El escenario más frecuente que nosotros vemos es aquel paciente que por alguna condición está formando coágulos en el lecho venoso. Y cuando los coágulos se forman en el lecho venoso, sea en miembros superiores, sea en miembros inferiores o en el abdomen, ese coágulo, igual por la vena cava superior o por la vena cava inferior, va a llegar a la aurícula derecha. Y una vez que llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho se mete a la circulación pulmonar. Y según su tamaño, ese coágulo se puede detener. Y donde se detenga, ya no deja que la sangre fluya. Y si no fluye la sangre, no hay sangre que pueda ingresar a algún territorio pulmonar. Y si la sangre no ingresa al territorio pulmonar, no se oxigena. Y si no se oxigena, menos sangre
con oxígeno adecuado, regresa a las cavidades izquierdas. Por tanto, esa sangre que ahora las cavidades izquierdas se inyectan en la economía, no es sangre de calidad. ¿Por qué? Porque tengo menos oxígeno para poder ofertar. Por tanto, aquí también la calidad de la sangre que le llega a esos componentes orgánicos o de sistemas que sostienen la vida, no les va a permitir sobrevivir en el tiempo. El otro, entonces, en relación al shock obstructivo, ¿no? A un shock obstructivo. Entonces, el flujo de sangre es insuficiente. Por ejemplo, acá, ¿no? Lo que hablamos de la embolia pulmonar, por ejemplo. Esos coágulos de sangre que a veces se forman en la economía, ¿no? Ahora, sucede a veces de que no es un coágulo de sangre que está en el interior, sino es un componente que está atrapando al corazón. Normalmente el corazón tiene dos membranas, ¿no? El pericardio visceral, que está muy pegadito al corazón mismo, a la bomba cardíaca, y el parietal. Es un espacio virtual el que se genera aquí, el espacio pericardio. Bueno, en algunos escenarios, sobre todo inflamatorios, de trauma, problemas oncológicos, ese espacio virtual se llena de líquido. Se llena de líquido y atrapa al corazón. Atrapa al corazón y no permite que se llene. Normalmente el corazón se tiene que llenar, tiene que recibir un volumen de sangre, pero si ahora está atrapado y no es complaciente para recibir ese volumen de sangre, también se suscita un shock obstructivo, en este caso por un taponamiento cardíaco, lo cual al tener menos llenado de sangre, menos volumen de stroke, menos volumen de sangre voy a inyectar a la economía. Por tanto, mi paciente también me hace un estado de shock. En el shock distributivo, el asociado frecuentemente a la infección. Hablamos un poquito de distributivo, si se acuerdan ustedes, ¿no? La cosa más frecuente de shock distributivo es la infección. Recuerden que este paciente, traído a la emergencia, tenía una orina fétida que en el examen de orina sí pues evidenciaba tener un problema infeccioso urinario. ¿Qué ocurre en el shock distributivo asociado a infección, a la cual nosotros llamamos sepsis? Bueno, en esa sepsis existe un estado de vasodilatación sistémica, ¿ya? A nivel de la microcirculación, con sacrificio de la perfusión a las vísceras abdominales. ¿Y por qué se sacrifica ello? Porque el simpático siempre nos sale a defender. Y cuando el simpático nos defiende, decíamos la clase pasada, cierra las compuertas en aquellos lechos vasculares que no son vitales. Es decir, todas las vísceras del abdomen para el sistema simpático no se necesitan. Lo que él va a hacer básicamente es sacar la sangre que iba para ellos y la va a redistribuir. ¿A dónde? A los órganos que son más vitales. Para el simpático, ¿a quién le importa? El corazón y el cerebro. El simpático sí o sí va a tratar de garantizar que haya flujo continuo todavía al corazón y al cerebro. Ahora, si el factor de estrés sobrepasa la respuesta del simpático, indefectiblemente el mismo corazón y el mismo cerebro igual van a claudicar en su función. Entonces, las acciones que al final de cuentas se van a activar con el fin de compensar alguna agresión que ataque nuestra integridad funcional a nivel de aparatos y sistemas, va a activar un sistema de respuesta compensadora. Pero si el factor de estrés sigue, es decir, digamos que al paciente no le hubiera traído el día 3, le hubiera traído el día 5, quién sabe, el paciente hubiera venido con más falla respiratoria, más hipotenso, más daño renal. Lógicamente, en el tiempo, el daño irreversible ya se estaría suscitando, no solamente a nivel cardíaco, sino a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel hepático, a nivel de coagulación, todo. Entonces, más tiempo se suscita o se espera para que el paciente sea evaluado adecuadamente, vamos a encontrar que los órganos van a comenzar a trabajar de forma inadecuada. Y parte de la evidencia de esto, por ejemplo, es que el corazón trabaja mal, hay depresión miocárdica. ¿Por qué? Porque casi siempre, cuando somos agredidos, en mayor o menor medida, hay activación inflamatoria. Y la activación inflamatoria conlleva de que las células de mi sistema inmune comiencen a liberar algunas proteínas especiales, proteínas inflamatorias, citoquinas les llamamos. Citoquinas, interleuquinas, receptores, expresión de moléculas de adhesión, etcétera, etcétera. Algunas de estas citoquinas, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, deprimen la función contráctil, no dejan que el miocardiocito se acople bien para que haya una contracción sincronizada. Por tanto, no hay una buena eyección de un volumen de sangre. El volumen de stroke disminuye, hay depresión miocárdica. El sistema simpático sale de control, porque evidentemente la agresión que ahora estamos teniendo no le permite restablecer el equilibrio. Antes sí, lógicamente, cuando recién está empezando el proceso todavía podía compensar. Pero si el factor de agresión persiste, el simpático es sobrepasado.
Y él sigue haciendo más esfuerzo y hay agotamiento de la producción de catecolaminas. En ese camino va sacrificando más el flujo sanguíneo a las vísceras abdominales, dentro de las cuales está el mismo riñón. Ese desequilibrio que al final se suscita, al inicio el simpático podía compensar, pero ahora no puede porque ya han pasado horas, el paciente no acude a una consulta, nadie lo lleva, o está abandonado socialmente, o el médico se equivoca en hacer el diagnóstico, lleva a que la célula en estrés siga recurriendo a la glicólisis anaeróbica para generar ATP, genera más acidemia. Las células del lecho vascular, que normalmente atrapaban un volumen de sangre en ese lecho, ahora se hacen permeables. Ya no pueden mantener ese líquido dentro del lecho vascular, ahora permiten la fuga al intersticio. Y como hay fuga de líquido, los elementos formes se comienzan a incrementar, aumenta la viscosidad de la sangre. Y si aumenta la viscosidad de la sangre, recuerden ustedes que la viscosidad es inversamente proporcional al flujo. Más viscosa es la sangre, menos flujo va a haber. Y en este escenario tenemos un paciente que de por sí el flujo ya está disminuido. Y si tú le agregas más viscosidad, el flujo va a disminuir mucho más, por tanto las células van a estar en mayor estrés. Al final de cuentas, ya la funcionalidad celular está en caída libre. A todo esto se va a sumar que a pesar que el cerebro estaba salvo porque él no empezó la infección, él no tenía nada que hacer con eso, pero está deprivado de oxígeno y sustratos energéticos. Y el cerebro es dependiente de lo que le des. Él no puede fabricar ni almacenar sustratos energéticos. Por tanto, es dependiente de lo que tú le vayas a dar. Y como no se lo estás dando en cantidad suficiente, evidentemente va a ocurrir una depresión en la función del sistema nervioso central. Al final de cuentas, entonces, mi paciente, en lo que es la falla multiorgánica, en algún momento va a evolucionar al shock circulatorio, en donde vamos a ver que el simpático es sobrepasado para sostener la vitalidad celular. Entonces, ¿cuáles son las etapas que generalmente acompañan el estado de choque, al shock circulatorio? Bueno, hay un estado de prechoque. Antes de que el paciente se choque, siendo reiterativos, hablar de que el paciente está chocado o en shock es hablar de que el paciente está hipoperfundido. Eso es macrocirculatorio. Recuerda, la macrocirculación, valores estáticos de presión arterial, oxigenación, no me dicen que hay un equilibrio a nivel de la microcirculación. Aún así, el estado de pre-shock establece de que mientras la presión arterial media sea mayor de 65 milímetros de mercurio, hay equilibrio en la oferta. Ese es el pre-choque. El simpático se da cuenta que está ocurriendo un desbarajuste, algo, se activa, catecolaminas, mayor fuerza contráctil, mayor frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica, activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, con el fin de que la volemia aumente y mantenga la presión todavía normal. Es decir, en la primera etapa hay un insulto, una injuria, una agresión, en donde se va a buscar que la presión arterial caiga. Pero esta presión no cae porque el sistema simpático se ha activado, acudiendo a la liberación de catecolaminas que hacen que la presión suba. Entonces, cuando este individuo llega, todavía llega normotenso, es prechoque, pero llega normotenso con taquicardia, llega normotenso con taquipnia. Tú te debes preguntar cuando recibas a ese paciente, otra vez se lo repito, ese paciente está con la presión normal, 110/70, es normal, sí, pero encuentras que su frecuencia cardíaca está en 120 por minuto y no tiene fiebre. Encuentras su frecuencia respiratoria, 12-16 por minuto, está en 22 por minuto. Entonces yo digo, este paciente, que a nivel macrocirculatorio pareciera estar bien, veo que está activando una respuesta de compensación para estar así de bien. Es decir, el paciente todavía tiene reserva para poder defenderse del estrés. Está en la etapa de prechoque. Si no hacemos nada, el paciente se hospitalizó, de repente lo mandamos a la casa y empeora, no mejora. Recién en ese momento el simpático ya sobrepasado, ya no puede ir solito a compensar, la presión cae. Ahora sí el paciente está en etapa de choque. Pero ojo, esto no empezó aquí, empezó horas o días antes, cuando todavía el sistema simpático era capaz de compensar. Pero tú no valoraste, ¿por qué estará taquicárdico? ¿Por qué estará taquipneico? Él está activando su simpático. Cuando tú ves esa respuesta, algo le está pasando al paciente. Recuerda, el sistema nervioso autónomo detecta precozmente la normalidad y establece una respuesta compensadora. La taquicardia y la taquipnea son las respuestas compensadoras. El hecho que tú no te des cuenta a nivel consciente es porque eso es algo automático. ¿Cómo se van a dar cuenta? Cuando ahora sí, cayendo la presión, baja el flujo, si baja el flujo, menos orina, te das cuenta que estás orinando menos, o te das cuenta que ese familiar está respondiendo inadecuadamente, ya no está tan activo, tan vital como solía estar antes, o a nivel de la piel está fría, está sudorosa, por ejemplo, o aparece un aspecto medio marmóreo. Esa es señal de que el paciente ya evoluciona está de choque. Y si no hacemos nada, como ocurrió con este paciente, ya la bomba no trabaja bien, no puede bombear la sangre
con la cantidad de oxígeno y nutrientes que normalmente necesitan. Por tanto, todas las células del cuerpo, los órganos en general, van a ver expresados una alteración en su función. Se genera la falla multiorgánica. Pero date cuenta que para que la falla multiorgánica llegue a evolucionar así, el paciente al inicio, primerito, tuvo ya alguna señal de compensación. Todavía estuvo a tiempo de ser rescatado antes de llegar al estado de choque. Cada secuencia en el número de eventos, que son secuenciales a final de cuentas, me dan opción de poder tener éxito en mi terapia de reanimación. Mientras yo más precozmente coja al paciente, mejor chance va a tener de poder ser recuperado. Más tardíamente lo recupera el paciente, quién sabe, esa mejoría va a ser a nivel macro, pero no a nivel micro circulatorio, como lo detallamos anteriormente. Entonces, el shock siempre progresa, ¿no? En el prechoque, al inicio siempre, el simpático se activa, porque él va a tratar de defenderme, como sea, va a tratar de mantener el equilibrio en la función celular. Pero, ¿a costas de qué? De sacrificar el flujo de sangre. No me interesan las vísceras, no me interesa. Lo que yo quiero, simpático, es proteger al cerebro y proteger al corazón. Oye, pero vas a sacar un riñoncito que no me interesa. Al simpático no le importa. Lo que él quiere, básicamente, es que tu corazón y tu cerebro sigan recibiendo la oferta de oxígeno y sustratos energéticos. Junto con ellos se suman, ya hemos visto, la arginina vasopresina, sistema de adrenina, angiotensina, aldosterona. En algún momento, el factor de agresión, el factor injuriante, aquello que nos está atacando, nos sobrepasa. El simpático no puede contra él. Tú que debiste darle la ayuda a ese paciente, no lo hiciste en el momento adecuado. Por tanto, esa caída en el flujo sanguíneo comienza a perjudicar al mismo corazón. No solamente son la cascada inflamatoria con citoquinas a la cabeza, factor de necrosis tumoral, sino también el mismo flujo a nivel de las coronarias. Ya no hay flujo para que a través de las coronarias alimentes el miocardio. Por tanto, ese miocardio, aparte de estar deprimido por la cascada inflamatoria, ahora va a estar deprimido porque no le llega suficiente cantidad de oxígeno y sustratos energéticos, a pesar que el simpático se activó. Ya en la tercera etapa, lógicamente, la bomba ahora se está sumando. Recuerda, empezó como una infección urinaria. Ahora progresó a deteriorar la función de bomba. Y como bomba, ya no hay flujo garantizado a todas las vísceras del cuerpo. Entonces, ocurre la disfunción vasomotora, se pierde el tono arteriolar, la presión comienza a caer en forma estrepitosa y finalmente el paciente fallece. Entonces, cada vez que nosotros somos agredidos, sea cual sea el origen, la causa, la fuente, generalmente asociada a infección es lo que más vemos nosotros, el simpático se va a activar. En este escenario, por ejemplo, cayó el volumen sanguíneo por alguna condición. La precarga está disminuyendo, hay caída de la volemia. Entonces, el simpático inmediatamente se activa, su objetivo es compensar, regresar todo a lo normal, se resetea todo, las catecolaminas hacen que la bomba cardíaca tenga que responder, tratando de compensar el proceso injuriante para garantizar la homeostasis en relación a la oferta de oxígeno y sustratos energéticos. En ese escenario, hemos visto que al inicio, antes del estrés, todos estaban en armonía, todos los órganos del cuerpo recibían lo que necesitaban para trabajar. Pero cuando se suscita el estrés, somos reiterativos en esto, ese simpático que se activa para defenderme, ese no tiene siempre el éxito deseado. Si el factor agresor es mayor que mi capacidad de respuesta simpática, este simpático finalmente va a ser derrotado. Él en su camino, como sea, sacrificará a quien tenga que sacrificar para garantizar que tu cerebro y tu corazón reciban lo que requieren. Más tiempo ese paciente esté hipotenso, hipoperfundido, el riesgo de muerte por cada hora que se retrase en la llegada a un medio de emergencia, un medio hospitalario, un centro médico o cualquier profesional de la salud, ese paciente va a aumentar su riesgo de morir. Más tiempo transcurre. En otras palabras, desde que empezó el evento, ese paciente tiene mayor chance de fallecer. Precozmente lo detecto, puedo mejorar el flujo sanguíneo, que involucre mejoría en la oferta o delivery de oxígeno y nutrientes a las vísceras abdominales, lógicamente estas se van a poder recuperar. Pero si eso no ocurre, el simpático sigue activo con el fin de defenderse, si ya no puede más, ya está agotado, él sigue sacrificando a la perfusión visceral. Entonces ocurre el escenario del infarto, la muerte. Ese paciente indefectiblemente va a fallecer. Ya hemos visto esto en relación al simpático, veíamos que él va a sacrificar a las estructuras viscerales, donde están los riñoncitos, lógica. ¿Por qué está orinando menos? Porque ese riñón es dependiente del flujo de sangre, que le ingresa por la arteria renal.
pero esta es una víscera abdominal, y yo sé que el simpático va a cerrar la cañería para el flujo sanguíneo a nivel visceral. Entonces lo que va a hacer es llevar esa sangre hacia el cerebro. Aquí es donde están las vísceras abdominales, aquí. Ya está pasando el tiempo, van pasando las horas, nadie recupera al paciente, nadie lo lleva a un escenario de emergencia, indefectiblemente ese paciente va a fallecer, porque estamos acelerando la muerte celular por necrosis. Y ocurre a nivel renal, cuando ese paciente está en shock circulatorio y evidentemente el flujo o cantidad de sangre que le llegaba ahora ha disminuido. En estado de equilibrio, por la arteriola aferente ingresa un volumen de sangre a una presión determinada. Por la arteriola eferente sale un volumen de sangre a una presión menor. Pero aún así, se establecen gradientes, fuerzas de Starling que permiten la generación de un ultrafiltrado. Muy bien, ese ultrafiltrado, lógicamente, siempre es monitorizado. Ya lo hemos visto en la mañana. ¿En dónde? Por el aparato yuxtaglomerular. Las células de la mácula de esas son las que se van a encargar de ello. Y cuando noten que falta ultrafiltrado, liberarán o activarán el sistema renina-angiotensina, aldosterona, la angiotensina 2 actúa a este nivel, constriñe la arterial eferente, si la constriño, la presión hidrostática aumenta, por tanto más ultrafiltrado. Por ejemplo, ese es un mecanismo de compensación que el riñón va a buscar tener. Pero ¿qué ocurre si el estado de hipoperfusión persiste? Es decir, el simpático no ha sido capaz, al inicio sí, pero después fue derrotado por el evento agresor, ya no puede garantizar que haya flujo suficiente. Entonces ya el shock está instaurado, ya no hay presión de perfusión adecuada para garantizar que la sangre entre al capilar glomerular y permita la generación de un ultrafiltrado. No hay presión de perfusión. El riñón no está recibiendo sangre suficiente para generar ese ultrafiltrado. ¿Y qué ocurre con el paciente? Entra en anuria, hace falla renal aguda, tal y cual como lo hemos visto en el caso particular que se mencionó al inicio. Entonces, cada vez que el volumen de sangre por alguna condición ha disminuido, eso tiene una repercusión en el gasto cardíaco. Sigue el factor injuriante, la presión arterial va a caer. Si cae la presión y mis sistemas de compensación no pueden subirla, no pueden llevarlo o setearlo nuevamente a nivel óptimo, que es por lo menos 65 mililitros de mercurio, desciende el flujo sanguíneo coronario. No hay sangre para perfundir al miocardio, por tanto se genera la isquemia miocárdica. Y si el miocardio no tiene oxígeno para generar ATP, recuerden que para que ocurra contracción necesito ATP y calcio, pero no tengo ATP, lógico es que va a haber una depresión miocárdica. En el escenario de la caída de la presión arterial, recuerda que el simpático se activó. ¿Y qué está haciendo? Está sacrificando el flujo sanguíneo a nivel de las vísceras abdominales. Y aquí origina la cascada isquémica. Y en isquemia, esa muerte por necrosis que ocurre en las células, activa respuesta inflamatoria. Se liberan mediadores inflamatorios. Que si bien es cierto, liberados en la economía, circulan y se depositan en otros tejidos donde también inflaman. Por ejemplo, una infección urinaria localmente produce una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria local, como son de citoquinas, interleuquinas, quimioquinas y otras moléculas de adición más, se desprenden de ese lugar y circulan y se detienen en el lecho vascular pulmonar. Y donde se detienen, activan inflamación. Entonces, aquí ocurre otro daño en un tejido distante. ¿Por qué el pulmoncito entra en falla en ese paciente que empezó como una infección urinaria? Ya entiendo por qué cayó la presión arterial. Me preocupa ahora por qué es injurioso lesionar el pulmón. Porque esa respuesta inflamatoria, inicialmente localizada en el riñón, vació parte del contenido inflamatorio al torrente sanguíneo. Y llegando al lecho vascular pulmonar, ahí se detuvo, en el parénquima pulmonar. Y donde se detuvo, produjo quimioatracción de otros componentes inflamatorios más celulares que llegaron allí, liberaron más citoquinas, más productos inflamatorios y mayor daño en el tejido. Muy bien, junto con esto se suscita la vasodilatación. Y con la vasodilatación, lógicamente hay caída de la resistencia vascular periférica, con lo cual baja más el flujo sanguíneo. Muy bien, tenemos este daño por este lado. Junto con la pérdida de volumen de sangre, también en las venas se va a comenzar a perder. Recuerda que las venas al inicio del simpático, cuando se activó y trató de defenderte del factor de estrés, indujo la venoconstricción. ¿Para qué? Para que el depósito de sangre que existe en las venas regrese como una precarga añadida de defensa. Sí, al inicio te ayudó, logró mantener la presión más o menos estable, pero si el proceso ha seguido, ese volumen de sangre que las venas te dieron ya no va a ser suficiente. Entonces ya estamos perdiendo volumen venoso que me iba a ayudar al inicio. Ya no puedo. Entonces tengo menos volumen circulante efectivo para devolver a la bomba cardíaca y que ésta la redistribuya a la economía. Al final de cuentas cayó la volemia, ya no tengo capacidad de bomba porque esta misma está perjudicada y el simpático atenuado y derrotado
no es capaz de sostener la vitalidad de las células a través de un flujo continuo, rico en oxígeno y en sustratos energéticos. Y al final de cuentas, activar la cascada isquémica ahora se ha hecho sistémica. Ahora está afectando a todos los componentes orgánicos que nosotros tenemos. Todo por este escenario. Todo por el escenario en donde ya no somos capaces de generar energía a través de un piruvato que ingrese a la mitocondria para convertirse en acetilcoenzima A y a través de esta ruta entra el ciclo de Krebs para generar mayor producción de ATP. Todo por ese lamentable evento en donde por alguna condición la oferta de oxígeno principalmente no fue suficiente para hacer que esta ruta de producción de energía se mantenga en el ideal, sino más bien se aboque solamente a nivel de citoplasma, en donde la acumulación de lactato iba a ser mayor. Y junto con lactato, el pH a nivel intracelular iba a caer. Y con este pH bajo, la célula no es capaz de mantener la sostenibilidad de sus propios organelos. La célula entra en disfunción. Peor aún, cuando el lactato, como le mencioné, en aumento, aumenta más el lactato, mi paciente tiene más riesgo de morir, ¿no? Se muere mi paciente, como una señal de daño. Entonces ya sabemos que el shock es una transición entre la vida y la muerte. Muy bien. Entonces, un escenario cualquiera que empiece en un órgano en particular, en algún momento se hace sistémico. En algún momento afecta a otros componentes orgánicos que, a final de cuentas, no hacen sino representar a este síndrome de disfunción multiorgánica. Miren, en este caso, este riñoncito, este único riñón, es purificado por diferentes noxas o agresiones que puedan venir del mismo cuerpo a la persona. Por ejemplo, cuando la bomba cardíaca ha fallado, disminuye el gasto cardíaco, baja la presión de perfusión renal, y irrigo menos al riñón, por tanto hay menos ultrafiltrado. Si hay menos ultrafiltrado, mi paciente orina poco. Una injuria, por ejemplo, quirúrgica, ¿no? Una simple intervención quirúrgica, donde hagas alguna lesión a un tejido, se activa la respuesta inflamatoria, ¿no? A respuesta inflamatoria, reclutamiento de mediadores inflamatorios, a veces destrucción de tejido, que aumenta más la cascada inflamatoria, y esos mediadores se depositan también en el riñón. ¿Por qué? Porque el riñón recibe un volumen de sal importante de forma continua que lleva a la exposición a esos mediadores inflamatorios. Muy bien, este riñoncito entonces ya no es capaz de mantener la principal función, que es producción de orina. Mencionábamos hace un instante que cuando nosotros recibimos un paciente en shock, mi paciente está en shock, tiene una presión arterial disminuida, una medida frecuente que nosotros hacemos, ¿cuál es? Darle fluidos. Entonces le damos fluidos al paciente, fluidos en el intento de mejorar la presión de perfusión. Pero ese fluido que yo le voy a dar se va a quedar en el lecho vascular y no se va a eliminar por la orina, cuestión que debería ocurrir normalmente. ¿Y por qué no se elimina? Porque este riñón está en falla, ya no es capaz de producir orina. Recuerda, este pacientito ya está como liguria. Entonces, tanto fluido le damos que el riñón no hace nada con el fluido. Es simplemente de vistazo que lo ve y ese fluido regresa a la circulación general. Y en algún momento, ese fluido de más que ahora tiene el paciente conlleva una sobrecarga de trabajo en el ventrículo izquierdo. La precarga al ventrículo izquierdo que viene del pulmón, ahora lo está cargando con un volumen mayor de líquido, de volumen. Encima, este corazoncito, recuerda que está cardiodeprimido, el miocardio está deprimido porque hay citoquinas, factor necrosis tumoral es una de ellas, que deprimen la función contráctil. Aparte de ello, la circulación por las coronarias, recuerda que la coronaria viene de afuera hacia adentro, es insuficiente para sostener la vitalidad del mismo miocardiocito. Entonces, este miocardio, encima que está estresado por las citoquinas, estresado porque hay poca irrigación a través de las ramas de las coronarias, ahora tú le das mayor volumen de agua. Como le das mayor volumen de agua que no puede eyectar porque ahora está debilitado, todo ese componente de fluido que tú le has dado se va a acumular a nivel alveolar y me genera el edema pulmonar. Y con el edema pulmonar que viene, alveolo inundado de agua, no permite coger el oxígeno como se debe. Tu paciente hace falla respiratoria. Entonces, son cascadas de eventos que ocurren y por esta razón, en un momento nos preguntamos, ¿realmente el fluido en un paciente de shock me va a ayudar o me va a perjudicar? Para eso yo tendría que saber qué tipo de shock estoy viendo. ¿Es un shock circulatorio cardiogénico, obstructivo, distributivo o hipovolémico? En general, la mayoría de shock, el cardiogénico, el hipovolémico,
el distributivo, podrían responder, pero no en grandes cantidades. El que definitivamente no me va a responder es el obstructivo. La pregunta será, ¿por qué no me va a responder? En algún momento tenemos que ayudar a esclarecer esa pregunta. ¿Por qué los fluidos no son siempre necesarios en todos los escenarios de shock? Y la otra pregunta, ¿cuánto de fluido le vamos a dar? ¿Es a mano libre? Dale 1, 2, 3, 5 litros, 10 litros de fluidos. Depende cuánto le falta. Pero esa pregunta depende de cuánto le falta, es decir, cuánto de volumen de agua debería tener. ¿Cómo yo mido eso? Esa respuesta en realidad la vamos a ver en clínica. ¿Ya? El valorar al paciente con cuánto de volumen de agua yo lo tengo que reanimar. ¿Cuál es el ideal para cada paciente? Pero eso, repito, va a depender del tipo de shock que tenga ese paciente. Eso quizás al final de la presentación. Muy bien. Ahora, cuando desarrolla falla respiratoria, recuerda, los alvéolos, porque ese ventrículo izquierdo, vamos a verlo acá, ese ventrículo izquierdo, ahora está de celeste, no puede bombear la sangre como debe, entonces aumenta la presión en el territorio veno capilar. Tanto aumenta que ahora el líquido inunda los alvéolos. Por tanto, el oxígeno que venía por acá, lo que hablamos en la mañana, no puede llegar al capilar como normalmente debería suceder. Y si tú le sigues tratando con fluidos, le sigues dando más volumen de agua, mayor edema pulmonar vas a ocasionar y ese paciente va a hacer más falla respiratoria. Entonces, esos escenarios en donde la sobrecarga de fluidos que uno escoja darle a un paciente en forma libre, ciertamente terminan siendo perjudiciales. Entonces, yo lo tendría que manejar? Al final de cuentas, ¿cómo voy a enfrentar a un paciente en shock si sé que va a ocurrir un daño indefectible en relación a la respuesta al volumen de agua que yo le vaya a dar? Mira, cuando tú le das un volumen de agua en exceso a un paciente que está en shock circulatorio, en donde ya existe una depresión miocárdica, ese volumen en exceso que a veces se acumula en el alveolo va acompañado también de reclutamiento de células inflamatorias. Y estas células inflamatorias, los granulocitos, así les llamamos, están cargados de enzimas destructivas que cuando se vacían al medio donde se están acumulando, destruyen todo lo que está a su paso. Entonces, toda la arquitectura que tiene el alveolo, el saco alveolar o su conexión al lecho capilar, va a también ser degradada. Hay una respuesta inflamatoria, destructiva, evidentemente, que me va a hacer perder ahora alveolos funcionales. Así yo logre evacuar el volumen de agua, ya dejé una respuesta inflamatoria a este nivel, que finalmente va a llevar a que mi paciente termine con un daño agregado que yo, quién sabe, no quería al inicio. Eso ocurre en algunos escenarios, no en todos. En este caso, por ejemplo, este escenario de proceso inflamatorio, edema pulmonar no cardiogénico, va a condicionar una alta afección de la arquitectura de la unidad funcional que es el alveolo y el capilar correspondiente. Cuando se trata un poquito de edema pulmonar, generalmente es la forma aguda la que vemos. Tenemos dos tipos, el cardiogénico y el no cardiogénico. Cuando es la bomba cardíaca la que está fallando, por eso se llama cardiogénico, que no puedo bombear la sangre y todo lo estanco aquí, lo único que estoy haciendo es que la presión hidrostática aumente. Esa fuerza de Stalin dice líquido, tienes que ir al alveolo. Entonces lo que encuentro en el alveolo es solamente agua. Entonces a eso le llamamos edema pulmonar cardiogénico. En el no cardiogénico no es la bomba, el corazón está bien, por eso es no cardiogénico. En el edema agudo de pulmón no cardiogénico no es la bomba, es un daño directo en esta unidad funcional. ¿Y por qué? Recuerda, esa cascada inflamatoria que se generó en el riñón por esa infección urinaria en algún momento va a ser parte del contenido de citoquinas, quimioquinas, sus receptores y otros componentes más que se estancaron en el lecho vascular pulmonar. Y justo en este lugar activaron una respuesta inflamatoria. Pero recuerda, todo empezó en el riñoncito, pero llegó ahí, ya se hizo sistémico. Pero en ese escenario, en el no cardiogénico, el corazoncito está ok. El corazoncito no tiene problemas. Entonces, no toda acumulación de fluido en el alveolo es de causa cardíaca. A veces corresponde a este segundo escenario. Y este edema agudo de pulmón no cardiogénico, nosotros en medicina le llamamos síndrome de distrés respiratorio agudo. Es lo que vemos ahora en nuestros pacientes COVID, ¿no? Nuestros pacientes COVID nos hacen distrés respiratorio agudo, severo, marcado, justamente asociado a este proceso inflamatorio. Muy bien, hasta acá terminamos
esta clase de lo correspondiente a falla multiorgánica. Si es que tienen alguna duda, pregunta, por favor me la pueden hacer por este medio, tratando yo de poder responderles siempre que esté a mi alcance. En realidad son varios textos asociados al manejo del paciente gravemente enfermo, porque para que un paciente presente falla multiorgánica, evidentemente debe estar muy mal. Y un escenario donde nosotros manejamos esto es el paciente críticamente enfermo. ¿Dónde vemos al paciente críticamente enfermo? En emergencia y en UCI. Entonces, hay una serie de evaluaciones del cómo llega, del cómo se suscita, del cómo enfrento a ese paciente gravemente enfermo. Para ello, lógicamente, tengo que entender en ese contexto qué llevó a ese desorden. Lo que estamos viendo aquí es cuando en todo lo que se va a realizar en el curso de daño a un aparato o sistema, por eso hemos separado, entender cómo trabaja